Por eso te hemos contactado, Andrea Pérez Simondini, de Sephora, del Centro de Investigadores de OVNIs. Bueno, y a partir de ahí, casos que en nuestro país se dan, la desclasificación que Estados Unidos está haciendo. Digo, ¿cómo vive un investigador del fenómeno OVNI esto que está sucediendo? Andrea, contanos un poquito. Bueno, en principio, gracias por la invitación y estamos en un momento muy especial porque se ha logrado, después de mucho andar, con gente que le ha puesto y le ha dedicado su vida a probar la existencia de estos fenómenos extraordinarios que viven experiencias que en muchos dejó situaciones traumáticas, otros una revelación. Bueno, en realidad nosotros como equipo lo que intentamos es fundamentar anomalías, extrañezas aéreas y con desplazamiento en todos los medios, que básicamente lo que hoy nos propone el evento, los eventos, los fenómenos, y estamos viviéndolo con mucha expectativa, con alegría mesurada, porque son eventos que hay que fundamentar muy fuertemente, muy profundamente. Hay de todo en la desclasificación, pero entre los casos que vamos conociendo aparecen algunos que son casos que no se pueden explicar con la ciencia y la tecnología y que es donde concentra nuestra mayor atención y expectativa. Claro. Por eso lo estamos viviendo muy bien. Nosotros somos, como Sephora, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina, somos parte de ese movimiento internacional de desclasificación que interactúa con las autoridades. Hemos tenido acá en Argentina, en el Congreso, en el Museo, a muchas de estas personalidades internacionales que aparecen a la luz pública como actores preponderantes para la desclasificación. Para los oyentes, los que nos están viendo, entiendan de qué hablamos. Hablamos de pilotos, controladores aéreos, personal de inteligencia, militares, científicos, todas personas que dicen y argumentan y exponen en sus experiencias lo mismo que vive un señor ahí en el campo en Ceres, que está en cercanía del fenómeno y que da los mismos detalles con los mismos argumentos, a diferencia que estas personas le aportan conocimiento. Entonces es muy importante. Claro. Andrea, dentro de todo ese material que están pudiendo conocer, porque ya creo que va la quinta desclasificación, ¿verdad? Y a partir de ahí, digamos, hay casos que dijiste que se le puede prestar atención, pero hay otros que no tanto. Pero me parece que no han largado toda la información que tienen. Me parece que van a cuentagotas, pero que van con lo menos interesante. ¿En algún momento van a informar más? ¿En algún momento quizás den información de algún contacto que ya hayan tenido los Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, antes de responderte eso, quiero que la gente que está tomando quizá la gran mayoría, primer contacto con esta información, debemos aclarar de que hubo una orden presidencial que comenzó el 8 de mayo del presidente Trump ante una declaración que genera el expresidente Barack Obama, donde él afirmaba que ante una pregunta que existían extraterrestres. Uh-huh. El presidente Trump, a diferencia de muchos otros mandatos, no solo acusa de dar información que no debía dar, que era reserva de Estado, a Obama, sino que lanza una orden ejecutiva presidencial por primera vez y logra la desclasificación, va haciendo la desclasificación por etapa, que va a la quinta etapa, claro. Y entre esos documentos aparecen no solo documentos antiguos, donde interviene el FBI, la CIA, la Fuerza Aérea, incluso muchos expedientes del viejo proyecto Blue Book, que era el proyecto oficial que allá por los años 50 hasta mediados de los 60 tuvo la Fuerza Aérea Americana, sino videos y fotografías actuales y de distintas jurisdicciones, entre ellos la NASA. Claro. Vale la pena mencionar que en el primer mandato de Donald Trump, él ya abrió la desclasificación con audiencias públicas que se hizo en el Senado, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El Pentágono ya había creado en ese periodo presidencial un comité que se llamaba UAP Task Force, donde tenía la posibilidad los militares, gente vinculada a organismos de defensa, de seguridad e inteligencia, a dar
relatos y documentación sobre lo vivido, y hoy esa comisión cambió de nombre y se llama AARO, porque habla de eventos que se desplazan en todos los medios. ¿Por qué es importante esta definición? Porque hace a la diferencia de identificar o no un evento extraordinario. Entre esas cuestiones, una de las variables que no puede explicar la ciencia y la tecnología es el desplazamiento dentro de nuestra atmósfera de esos eventos, con entrada y reingreso por cualquier lugar fuera de la atmósfera a nuestra atmósfera y meterse debajo del agua, entre otras 14 variables más que no puede explicar la ciencia y la tecnología. Claro. Dicho esto, entre los documentos hay muchos videos que presentan estas condiciones. Fotos y videos de tomadas con sensores de aviones, de pilotos de la Marina Americana, que registran el desplazamiento a velocidades hipersónicas de estos eventos, que se disparan y salen y cambian abruptamente de dirección, y muchos de ellos se meten debajo del agua. El más conocido fue el del comandante David Fravor, un piloto Top Gun de la Marina Americana, que hoy es conocido como el OVNI Tic Tac, que él lo persiguió, no lo pudo alcanzar, por supuesto, y vio cómo se metió debajo del océano, y el portaaviones Nimitz después lo registró con sus sonares también a desplazamientos a velocidades inauditas. Bueno, de esos videos hay un montón, y hay un montón del año 2007, pero también de enero del 2026, y es lo que hace a que llame tanto la atención. Y también hay fotografías tomadas por la NASA. También es bueno que la gente sepa que la NASA tiene un comité formado de 16 científicos ya hace 3 años para indagar y evaluar estos registros fotográficos o videos. Esperamos, por supuesto, ahora sí, contestando tu pregunta, lo más sustantivo, que es cosas más contundentes, ¿no? Claro, tal cual, que todos esperamos que se muestren en algún momento, inclusive en alguna especie de contacto que ya podrían haber tenido desde los Estados Unidos, que eso se habla mucho, pero hasta el momento no han revelado nada. Bueno, acá viene el tema que estamos hoy mismo, mientras tenemos esta comunicación, es el tema más demandado en esas audiencias públicas que yo les conté en el Senado de Estados Unidos y en la Cámara de Representantes, que es como nuestra Cámara de Diputados nacional. Claro. Apareció un oficial de inteligencia que estuvo a cargo, fue el segundo oficial de la UAP Task Force, que incluso que trabajó para el Pentágono, David Grush. Él tuvo audiencias públicas, ya hizo manifestaciones, que él accedió a programas y documentos de recupero de objetos que habían sufrido accidentes y componentes biológicos, hablando de cuerpos. Sí. Y hizo audiencias cerradas con comités en el Senado y también con cercanías del presidente, donde mostró ese material. Él tiene una inhibición de secreto de Estado y ahora en este mismo momento hay una presión pública, institucional, de todo el mundo, en la cual nosotros también somos partícipes, para que el presidente Trump libere a David Grush y a muchos otros oficiales, incluso científicos, como Eric Davis, que participó en varios programas junto con otros científicos muy reconocidos, para que les den autorización a contar en lo que han trabajado y lo que han ellos visto y recuperado. Así que estamos muy expectantes, porque esto es inminente. Yo creo que sí. Pero además, Andrea, es cierto que en la última semana también el presidente de los Estados Unidos ordenó disparar a todo aquello que se desconozca, que surque en los cielos de Estados Unidos. Exactamente, esto es otra de las cuestiones. En realidad, el programa de Estados Unidos, que cuando en el 2017 se lo conoce, que se llamaba TIC, bueno, la gente en estos tiempos no va a escuchar hablar mucho de UFOs y de ovnis, sino de UAP, que en inglés es Unidentified Aerial Phenomenon, en español es... Sí, que le han cambiado el nombre, digamos, ellos mismos. Habla de eventos que ya habían sufrido ataques, porque ellos consideran, el programa se los estudiaba bajo el concepto de amenazas avanzadas tecnológicas, porque aparecían arriba de aeropuertos, centrales nucleares, centrales eléctricas, lugares de entrenamiento militar, como también pasa en nuestros países de Sudamérica. Nosotros acá no tenemos ley de derribo, por ejemplo, pero en Estados Unidos
ya se derribaron eventos UAP, porque está la NORAD, que es una fuerza que tiene Estados Unidos con Canadá, que custodia los espacios aéreos, y han derribado ya 4 objetos. Uno solo se identificó como un globo meteorológico chino, que por cuestiones de vientos, de cambio de viento, invadió espacio aéreo americano, pero después otros 3 eventos fueron derribados. Y acá en Argentina el año pasado tuvimos, dentro del marco de la Operación UNITA, que es una actividad de entrenamiento conjunta entre las Armadas de Sudamérica y la Armada de Estados Unidos, en el Estrecho de Magallanes, hubo un evento catalogado como FANI, UAP, que invadió espacio aéreo chileno, y hubo hasta mensajes entre el Ministerio de Defensa de Chile y el de Argentina, pensando que Argentina había hecho una invasión aérea no declarada, y terminó siendo un UAP y Chile desprendió un operativo de defensa para identificación y posible derribo. Entonces, hay todo un tema con esto, y la orden presidencial fue dado que se están denunciando que estos eventos aparecen sobre lugares sensibles, fundamentalmente centrales nucleares, y lugares de entrenamiento militar y lugares estratégicos, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el caso argentino que a vos te significa un caso realmente clave para nuestro país en cuanto a la investigación de objetos voladores no identificados? Bueno, en términos aeronáuticos, sin lugar a dudas, el que conocemos como caso Bariloche o Jorge Polanco. El de Polanco, sí. El 31 de Exactamente, el 31 de julio de 1995, porque se dio todo ahí. Se dio interacción entre 2 naves, una comercial y otra militar de seguridad, con un transporte aéreo sanitario. Participaron todos los miembros de las distintas jurisdicciones del aeropuerto de Bariloche. Hubo interferencia electromagnética con corte de luz, magnetización de la torre de control, más de 100 testigos directos e indirectos. Claro. Hubo documentos que se recuperaron, de hecho fue el primer proceso desclasificatorio nuestro desde Sephora con la ley de acceso a la información pública, la ley 27275, así que eso en términos aeronáuticos. Y el caso más contundente en cercanía de interacción de una persona con el fenómeno, el que pudimos nosotros, quizás haya otro, pero yo puedo hablar por lo que vi y investigué con mamá y el equipo, fue el caso de acá de Victoria, de Cota Coleman, Modesto Cota Coleman, que cuando fue a cerrar el paso del agua de un molino, a la noche, sorprendido por un ovni, él saca el facón como acto de defensa automático, sí. Y del ovni recibe un rayo que impactó en su indumentaria, en su camisa, en su cara, en un árbol. El árbol se deshidrató con el tiempo, donde él vio el ovni apareció una huella de 10 metros de diámetro, y el tanque, que estaba completo con 35.000 litros, apareció totalmente vaciado. Él estuvo internado con quemaduras por radiación, con exposición a rayos gamma. Entonces hay mucha documentación, muchos elementos asociados a la experiencia que fueron muy contundentes. Claro. Andrea, estamos viendo algunos videos de algunas visitas que han recibido ustedes en el Museo del OVNI que tienen en Victoria, Entre Ríos, de donde son ustedes residentes, que vemos imágenes en este caso de las visitas que han hecho canales de televisión como TN, por ejemplo, ¿no? Y entrevistas que le han hecho a Silvia, a tu mamá, que fue la precursora un poco de la investigación y que sembró en vos, me imagino, ¿no? Toda esta pasión por la investigación por los ovnis. Así es, bueno, la verdad que lo que ha hecho, yo tengo la suerte de disfrutar esta pasión con mi mamá, independientemente de la investigación, pero también este momento histórico, porque, bueno, mi mamá hoy ya tiene 87 años, sigue activa, muy activa, por suerte, y ver la felicidad de ella, porque no la pasó también. Mi generación de investigadores, digamos, claro, disfruta un poco todo el esfuerzo y el sacrificio que hicieron personas como ella, como Fabio Serpa, por mencionarlo, pues, ha sido la persona más distinguida de nuestro país, de nuestro continente, porque él era uruguayo. Podría nombrar Roberto Valls, podría nombrar muchos, Oscar Galíndez, muchísimos investigadores que la mayoría incluso ya no están con nosotros y no han podido tener esta realidad de frente, de que todo el esfuerzo y todo el empeño y las descalificaciones que han sufrido, claro, durante toda su vida, no les permitió tener mínima posibilidad de goce que valió la pena, digamos. Entonces yo lo disfruto además mucho con mamá,
y es emocionante verla cuando fue la desclasificación primera. Digamos, para ella fue un golpe emocional muy fuerte porque no lo podía creer. Claro, fue una Nadie forma, creía que íbamos a tener vida para ver estas cosas. exactamente, fue una Bueno, forma acá de estamos reconocer, ¿no? De parte de Estados Unidos, que fue un negador permanente de la historia, digamos, ¿no? De reconocer de que hay algo más allá que se desconoce. Exacto, y así vivimos también con mucha felicidad el reconocimiento que ella tiene cuando aparecen medios. Bueno, nosotros tenemos una reputación que cuidamos mucho, que mamá nos incentivó en el camino de marcar una línea más objetiva, buscar respuestas en la ciencia, tratar bien a los testigos, independientemente de lo que se concluya, Claro. digamos. Para nosotros una persona que cuenta una experiencia no es ni un chanta, ni un loco, ni un borracho, es una persona que vio algo que no puede explicar. Después lo que arroje la investigación es otro tema. Claro. Por supuesto que hay gente que a propósito inventa casos o se expone a situaciones que no tienen vuelta y también las exponemos incluso también con mucho respeto, ¿no? Después que la gente haga su propia conclusión de los hechos, nosotros lo que hacemos es escuchar, investigar, fundamentar hasta donde creemos que tenemos las herramientas para hacerlo, y después lo que profese cada uno con estas temáticas ya es una cuestión individual y lo que la gente quiera tomar de unos y otros. Pero somos muy respetuosos, Claro. pero cuidamos mucho a la par el abordaje que lo sostenemos. Así que para nosotros es una gran felicidad. El museo Victoria muestra eso. Si vos venís a Victoria a ver el fenómeno, la misma sociedad te va a responder desde este lugar que te estoy comentando, Sí. porque así lo cuidan también y lo toman. Es algo que viene de hace muchos años que se ven y la gente acá lo toma con mucha responsabilidad también, ¿no? ¿Desde dónde visitan el Museo del OVNI allí en Victoria? Por ejemplo, ¿no? A ver, contanos, ¿qué visitantes tenés? ¿Desde qué lugares? Uy, bien, bueno, desde el país vienen de todos lados, Sí. gente que viene del norte, del sur, de todas las provincias, y vienen mucho del exterior. Pensá que las investigaciones que ha hecho mamá, nosotros ya como equipo, nosotros viajamos mucho, somos parte de un proceso internacional de investigación el congreso que hacemos también genera una visibilidad muy fuerte. Hoy el Congreso de Victoria, que el año que viene ya va por su 11ª edición, es uno de los 10 congresos más importantes del mundo y los exponentes son muchos de los que vemos en las noticias nacionales e internacionales. Claro. Entonces, eso ha generado. Nosotros también tuvimos y tenemos una estrategia de comunicar en todos los foros. De hecho, aprovechamos, por ejemplo, el turismo para lanzar el turismo ufológico, que era algo que veíamos que se venía con mucha fuerza, y tratamos también de que a través del turismo ufológico formar guías o personas que cuando informen desde el lugar correcto, desde el lugar real, para que pueda decirle a la gente qué es de lo que no es. Eso es lo que encontrás también cuando visitas al museo, no solo fotos y videos, Claro. sino piezas de las investigaciones y las guías que te dan el conocimiento objetivo de los hechos. Entonces no es que vas a venir a buscar extraterrestres y te voy a contar lo que vos querés escuchar. Te vamos a contar y te vamos a mostrar qué hay detrás de las investigaciones, y eso también generó mucho respeto en los medios de comunicación, Claro. que saben que cuando hacemos una afirmación hay un proceso de respaldo bien fundamentado por detrás, y cuando presentamos un documento y anomalías nos piden referencias porque saben que hay ese respaldo, que es lo que le da garantía a la información, Claro. ¿no? Además digamos, de los casos emblemáticos como el que nos contaste recién, el de Polanco en Bariloche, Argentina tiene zonas calientes donde hay más actividad. Bueno, Victoria es uno de ellos, ¿no? Pero tiene distintos lugares como el Uritorco, que se mencionan mucho, digo, que son zonas calientes de avistamientos o de donde el fenómeno se muestra más. Bueno, ante esa pregunta también es importante saber esto. Una cosa son las denuncias y otra cosa después son, dentro del filtro que se aplican a las denuncias, a qué llamamos caso con anomalías asociadas a estos fenómenos. Claro. En eso las denuncias son infinitas hoy en muchos lugares.
pero lamentablemente del 95% de esas denuncias terminan teniendo explicación convencional. Claro. Y ahí queda un 5 o 6% que hay que aplicarle mayor rigurosidad y te quedas con un 3-4% que es una media histórica y global. Ese 3 y 4% hablamos de no más de 2 o 3 casos al año que tienen necesariamente estas condiciones. Uno o más testigos que han estado en cercanía del fenómeno, que pueden dar una descripción muy desarrollada de esa experiencia, que el fenómeno deja evidencia física y que además interviene algún organismo y genera un documento. Es una base mínima. Si te concentras a eso lo vas a ver en cualquier lugar del país y del mundo. Ahora, hay lugares que sí se reciben más cantidad de denuncias, independientemente de los filtros, porque ahí hay gente que se dedica a la investigación, a la comunicación, y ahí sí podemos poner en esos lugares a Capilla, Victoria, Cachi por el Omnipuerto, la zona de la cordillera ahora, entre San Juan y Mendoza, realmente es un lugar. De hecho, Malargüe ya lanzó, si ustedes van a turismo de la ciudad de Malargüe, van a ver el concepto de turismo ufológico, porque ahí ellos comparten la ruta binacional con Chile, donde en San Clemente, incluso con mamá fuimos invitadas por Chile y por el gobierno de San Clemente a hacer el lanzamiento, hacia allá por el 2005, 2006, no me acuerdo, de esa ruta. Ellos comparten vía la cordillera casos extraordinarios, bueno, lo han lanzado incluso ya como turismo ufológico. Claro. Después tenés la Patagonia Argentina con el mar argentino, que es impresionante lo que pasa ahí. Ahí se conoce menos porque no hay mucha gente que se dedique a averiguar o a investigar o a documentar. Sí, en Viedma se está haciendo un desarrollo, que ahí hay un grupo de gente que ha inaugurado el café ufológico, y ahí hay un señor Sergio Strantopico, que ha sido secretario de turismo antiguamente, y él mismo ha tenido una experiencia y ha promocionado y impulsado también un café ufológico. Sí, bueno, te cuento que entonces se va visualizando. Sí, ese tipo de actividades se dio en Rafaela, un café ufológico, hace muy poquitos días, y la verdad que estaba muy bueno. Me interesó mucho conocer y leer, digamos, de que en Rafaela, tan cercano a nosotros, digamos, se estaba dando una especie de reunión, una convocatoria donde, bueno, todos se juntan para hablar del tema. ¿Por qué Estados Unidos se mete siempre en todo? Digamos, a ver, si no tiene nada que ver con Chile, con Argentina o con los países donde sucede alguna situación que hay que investigar, ¿por qué se dice siempre que son los primeros en llegar y son los que despejan la zona y lo que se llevan, lo que se puede rescatar? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Hay un convenio internacional que así lo defina? Sí, exactamente, sí. La mayoría, por lo menos los países de Sudamérica, tienen un convenio de recupero de elementos que caen del espacio. Hace años, por ejemplo, la CRIDOVNI, que es el organismo oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya, hace poquitos días ha estado con el actual presidente de la Comisión Aro del Pentágono, que ha ido a reunirse con la gente de la CRIDOVNI justamente para fortalecer ese vínculo a través de esos convenios. De hecho, antiguamente, hará unos 4 o 5 años atrás, hubo un recupero de chatarra espacial en Uruguay donde intervino la CRIDOVNI y fue remitido inmediatamente por ese convenio a Estados Unidos. Nosotros en Argentina, a través del recupero que nos hizo un investigador cubano-americano, que es residente en Miami, que ya falleció, Virgilio Sánchez Osejo, que estaba muy relacionado y era parte del equipo de Joseph Alan Hynek, que fue el astrofísico que participó del proyecto Blue Book. Él nos envió un documento argentino de un caso muy emblemático del año 78, el caso del dique La Florida, donde pudimos recuperar todo el expediente, y ahí mencionaba muy claramente que se había hecho presente un suboficial, el mayor Ianarello, que estaba con sede en la base aérea de Reynolds, ahí en San Luis, para hacerse de toda la información del caso, desde las grabaciones con los testigos, la documentación, los peritajes que se hicieron por una pisada que ahí quedó, y remitirla a la Fuerza Aérea, pero también a Estados Unidos, y está documentado, claro, valga la redundancia, en el documento, donde la Policía Federal, en esa época, en los 70, no había policías provinciales, era la Policía Federal, que dependía del Ministerio del Interior,
que tenía la regional, en ese caso San Luis, que elaboró los documentos y los remitía al Ministerio del Interior, y bueno, y Anarelo se presentó antes de esa remisión y se hizo de la documentación para elevarla a Estados Unidos. Andrea, te robé muchos minutos de los que habíamos acordado, digamos, porque el tema realmente es muy interesante. Yo te agradezco, ¿no?, que hayas tenido estos minutos para charlar con nosotros y bueno, conocer más detalles, ¿no?, del caso, de los temas que a muchos nos interesa y que por ahí en los medios de las provincias hablamos poco. Esa es la realidad, ¿no? Lo vemos por YouTube, vemos por los canales quizás del orden nacional, pero en el interior se habla poco en los medios de comunicación de estos temas. Por eso quería traerlo a la radio, por eso también vamos a tener esta entrevista cargada en nuestro canal de stream. Así que bueno, te agradezco mucho. Gracias a vos por el espacio, por permitirnos estas palabras y mostrar las investigaciones. Y sí, es cierto, nosotros trabajamos, para nosotros los medios argentinos de las provincias son un aliado estratégico porque nos permiten llegar al hogar directamente de la gente y con el mejor conocimiento posible que podamos generar. Así que muchas gracias por eso y contar con nosotros. Perdón por la desprolijidad porque estoy en el medio de reuniones. No hay problema, no hay vine problema. para cumplir con ustedes, pero bueno, acá estamos y muy linda la entrevista, así que te agradezco también por eso. Un abrazo grande y estaremos en contacto. Cada vez que haya información sobre este tema, seguramente estaremos contactándote nuevamente. Te dejo un abrazo grande y estaremos visitando el museo apenas podamos. Vamos a ir a Victoria a visitarlos. Muchas gracias, acá los esperamos. Hasta la próxima. Gracias, Andrea Pérez Simondini, presidente de Sephora. Estábamos charlando con ella porque queríamos conocer más detalles, ¿no?, sobre este tema OVNI, WAPs, FANI, como quieran mencionarlos, pero bueno, la verdad que es un tema súper interesante, de la cual hablamos poquísimo nosotros en los medios de comunicación y bueno, y nos contactábamos con Andrea para que nos pueda dar esta entrevista y así poder conocer más ahora que está la desclasificación de material, ¿no?, que tiene Estados Unidos guardada y que se pidió durante tanto tiempo. Bueno, y estábamos conociendo algunos de los casos que sus Fuerzas Armadas, sus Fuerzas Aéreas han registrado y que Estados Unidos lo está dando a conocer. Por lo tanto, ya han reconocido que hay cosas que no entienden, hay cosas que no pueden explicar y que hay cosas que no son de este mundo. Por lo tanto, Estados Unidos obviamente era uno de los que necesitábamos que dé este tipo de pasos. Lo ha dado, por lo tanto, nosotros contentos de que esto suceda porque estamos a un paso, me parece, de que reconozcan de que hay vida extraterrestre, que hay vida en otros planetas o que hay otra forma de vida que no conocemos.